tenemos algo muy especial, la verdad. Un viaje a través de las palabras. Sí, y es un viaje que podemos hacer gracias al fotógrafo Daniel Zunino y también al Museo Míguez de Mercedes. Exacto, porque su colaboración ha sido clave. Nos han facilitado el acceso a una obra fascinante que se llama Sangre en las esquinas, de Raúd Ortelli y Álvor Húngaro. Y de ese libro hemos querido rescatar una joya, una pieza de Álvor Húngaro que es una auténtica cápsula del tiempo. Totalmente. Es un poema que es, bueno, casi una biografía sentimental de una ciudad, ¿no? Sí, de su nacimiento. Por eso, la propuesta de hoy es un poco diferente. Primero, vamos a escuchar el poema entero, sin interrupciones, para, bueno, dejarnos envolver por su atmósfera. Y después volveremos sobre él. Vamos a analizarlo juntos, verso a verso, para desentrañar todas esas capas de historia que esconde. El poema se titula Romance a Mercedes Vieja. Así que, vamos allá, escuchemos. Romance a Mercedes Vieja. El pueblo de Mercedes fue declarado ciudad el 3 de marzo de 1865 por decreto del gobernador Mariano Saavedra. Mercedes, la de mi canto. Mercedes, Mercedes Vieja. La de las chatas casonas y los balcones de reja. La de patios con aljibes. La de malbones y tejas. La que guardaba en las sombras de aquellas noches tan negras el eco desfallecido del bozarrón centinela, dándole paso a las horas con el reloj de su alerta. La que se alzó sobre el pasto de la llanura desierta, por los 50 varones de aquel fortín de leyenda, y la que aturdieron gritos de malones y peleas, la que cruzaron 1000 veces las peregrinas carretas, la de gente de a caballo, la de cabildo y audiencia, la que creció silenciosa con un silencio de iglesias. Cuando lloran las campanas, atardecer de novenas. Villa que oyó del mulato las alucinantes fiestas, la que vio a la niña blanca llegar con el ama negra, en andas de Miriñaque, al salón de la verbena, la de terrosas calzadas, sin recuadro de veredas, la de esquinas inochavas, con candil que titubea, y la que en un 3 de marzo, un gobernador Saavedra, quiso que fuera ciudad por su pujanza y su fuerza. Mercedes, la de mi canto. Mercedes, Mercedes Vieja, bajo tu cielo de antaño, deja que sueñe y te vea, florecida de malbones, en tus balcones de reja. Uf, es increíble cómo unos pocos versos te pueden transportar hacia otro tiempo, ¿verdad? Totalmente. Al principio parece una postal, muy bonita, ¿no? Casas, balcones con flores. Sí, pero fíjate. ¿Crees que esa imagen inicial es un poco a propósito, como para prepararnos para lo que viene después? Es una observación muy aguda. Yo creo que sí que nos presenta la fachada primero. Pero fíjate en cómo lo hace. No usa adjetivos como bonita o antigua. Es verdad. Usa objetos. Casonas, rejas, aljibes, malbones, tejas. Es una construcción totalmente sensorial. Claro. Nos obliga a construir la ciudad en nuestra mente con sus propios materiales. O sea, la identidad del lugar no está en una opinión, está en el ladrillo, en el hierro, en la tierra. Es una memoria física. Es verdad. El aljibe no es solo un pozo, es el corazón del patio. Y los malbones, esa imagen del balcón de reja, es una belleza contenida, casi austera. Te da una sensación de calma muy asentada. Sí. Pero justo cuando me estaba acomodando en esa tranquilidad, el poema, da un giro de 180 grados y nos lanza a la oscuridad. Sí, sí. Noches tan negras, el bozarrón centinela, gritos de malones y peleas. A mí me ha descolocado por completo. Claro, porque nos está arrancando de esa postal para meternos de lleno en la realidad de la frontera argentina del siglo XIX. Una realidad muy cruda. Sí. Y aquí hay un par de términos que a lo mejor conviene aclarar un poco. Cuando habla de fortín de leyenda, no hay que imaginar un castillo, ¿eh? Claro. Un fortín era un pequeño puesto militar, a menudo muy precario. Estaba construido en el límite, en medio de la llanura desierta, como dice el poema. Un puesto avanzado, básicamente. Exacto, era la última frontera. Y los gritos de malones, ¿A qué se refiere exactamente con eso? pues los malones eran las incursiones, los ataques a caballo de los pueblos indígenas contra esos fortines y asentamientos. Eran una realidad constante, muy violenta. Ya. Así que ese verso, la que aturdieron gritos de malones y peleas, condensa todo el miedo y la brutalidad de la vida en esa frontera. La paz de los malbones
se construyó sobre ese conflicto. Claro. Y eso le da un significado completamente nuevo al vozarrón centinela. Y sobre todo esa frase, que es increíble, con el reloj de su alerta. Ujú. El tiempo no se medía en minutos, se medía en grados de peligro. Has dado en el clavo. Es que el paso de las horas no era el tic-tac pasivo de un reloj de salón, No, ¿no? era el grito de un hombre que confirmaba que seguían vivos, que habían sobrevivido una hora más en mitad de la noche. El tiempo era supervivencia, La existencia misma del pueblo era un acto de resistencia. constante, contra el peligro y el vacío de la llanura. Y lo que me parece fascinante es cómo, desde esa violencia, el poema salta a construir una sociedad. Sí, Habla de peregrinas carretas, de gente de a caballo, pero de repente también de cabildo y audiencia. claro. Y de ahí a las alucinantes fiestas del mulato y a la niña blanca en la verbena. Parece un collage de mundos que no deberían ni tocarse, pero coexistían, y esa es la clave de la nueva sociedad que se estaba forjando. Por un lado tienes la estructura oficial, casi importada de España. El cabildo, la audiencia, la ley, el orden, El poder. el poder. Por otro, el motor económico y social, que eran las carretas, el comercio, la comunicación, la sangre que recorría el territorio. Y luego, claro, la vida real del pueblo. Y esa vida no era nada homogénea, ¿eh? La imagen de la niña blanca llegar con el ama negra es una fotografía social potentísima. Sí, lo es. Nos habla en dos versos de jerarquías, de servidumbre, pero también de una intimidad cotidiana. Y todo en el espacio público de la fiesta, de la verbena. Y justo al lado de eso pone las alucinantes fiestas del mulato. Sí, el adjetivo alucinantes es muy potente. Sugiere una energía, una música, una cultura distinta que quizá contrastaba mucho con la solemnidad del silencio de iglesias y el atardecer de novenas que menciona justo antes. Claro, es que no nos está presentando una sociedad idealizada. Para nada. Es un ecosistema social, vibrante, complejo, lleno de tensiones, devociones y, bueno, también de celebraciones. Y mientras describe toda esa efervescencia, nos sigue recordando lo precario que era todo a nivel físico. Me impacta mucho la imagen de las terrosas calzadas sin recuadro de vereda. Sí. Y sobre todo, esquinas sin ochavas con candil que titubea. Ese detalle, el de las esquinas sin ochavas, es una pista fundamental, sobre todo para quienes nos escuchan desde España, donde la ochava, ese corte en la esquina, es algo muy común. Claro, aquí está en todas partes. Exacto. Su ausencia nos habla de un urbanismo más primitivo, menos planificado, y el candil que titubea es la metáfora perfecta de esa precariedad. Totalmente. No es la luz segura y constante de una farola, es una llama pequeña que lucha contra una oscuridad inmensa. Te transmite vulnerabilidad. Es verdad. A pesar de tener cabildo y fiestas, la noche seguía siendo un territorio peligroso. Todo era un trabajo en progreso, ¿no? Sí, sí. Y creo que todo esto nos lleva al punto central de la historia. Hay un dato que el poeta parece que quiere grabarnos a fuego. Ujú. Lo pone como nota al principio y lo repite en una estrofa. El pueblo de Mercedes fue declarado ciudad el 3 de marzo de 1865 por decreto del gobernador Mariano Saavedra. Sí. En medio de tanta lírica, este apunte casi legal choca un poco, ¿Por qué insiste tanto? porque ese es el clímax de todo el poema. Es el momento en que todo lo que nos ha contado, la lucha en el fortín, la construcción precaria, la compleja vida social, Recibe un reconocimiento oficial. exacto, deja de ser un puesto avanzado, un pueblo, para convertirse en una ciudad. Y lo más importante es la razón que da el poema, por su pujanza y su fuerza. Ah, claro. Todo lo que hemos leído antes son las pruebas que demuestran esa pujanza y su fuerza. Precisamente. Los 50 hombres del fortín, las carretas, las fiestas, todo eso es el argumento. O sea que el decreto del gobernador no crea la ciudad, ¿No? sino que reconoce algo que ya existía, que se había ganado ese estatus a pulso. Exactamente. Ese dato histórico ancla toda la nostalgia y el lirismo en la realidad. Le da un propósito a todo el sufrimiento y a todo el esfuerzo. Es la culminación del viaje. Es el nacimiento oficial. Eso es. Y después de ese clímax, el final es muy tierno. Vuelve al principio. Mercedes, la de mi canto. Mercedes, Mercedes vieja, florecida de malbones en tus balcones de reja. Cierra el círculo de una forma muy personal.
Es un final profundamente afectuoso, sí. Después del recorrido épico por la historia, la violencia y la sociedad, el poeta abandona el tono de cronista. Y le habla directamente a la ciudad, casi como si fuera una persona. Le pide permiso para soñar con ella. Deja que soñe y te vea. Y es significativo que en su sueño no elige ver la lucha ni la precariedad. No, elige ver esa primera imagen, la de la belleza serena. Exacto. Es como si le dijera, conozco toda tu historia, la dura y la alegre, pero elijo recordarte así, en tu esencia más hermosa y perdurable. Eso es. La poesía se convierte aquí en el vehículo definitivo para preservar esa esencia. El decreto de Saavedra la convirtió en ciudad, en los mapas, en los documentos. Pero el poema la hace eterna en la memoria. Justo. Es el acto final de amor del poeta, capturar su alma, no solo su historia, y mantener viva para siempre a esa Mercedes vieja. Así que este romance es mucho más que un poema bonito sobre un pueblo. Es una biografía, un mapa emocional. Sí, nos muestra cómo se construye una identidad, desde los cimientos físicos, la violencia del nacimiento, hasta la complejidad de su gente. Y nos recuerda que todos los lugares tienen esas capas, que debajo de la tranquilidad de nuestras calles de hoy, a menudo yace una historia de conflicto, de supervivencia y de fuerza que les dio forma, y que a veces, pues damos por sentada. Nos deja pensando, ¿verdad? El poema demuestra que el alma de un lugar a menudo reside en detalles sensoriales muy concretos. El sonido de un vigilante, la luz temblorosa de una vela, la imagen de unas flores en un balcón. Lo que nos lleva quizá a una reflexión final. Si tuviéramos que escribir el romance de nuestro propio lugar, sea un barrio, un pueblo o una ciudad, ¿cuáles serían esos detalles? Claro. ¿Qué sonido, qué olor o qué imagen aparentemente pequeña contiene toda su historia y define su verdadera esencia? Y sobre todo, ¿qué historias olvidadas de sus comienzos merecerían ser contadas?